Hola, hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Es un privilegio el poder nuevamente estar compartiendo aquí con cada uno de ustedes en el programa Reflexiones en Casa y siempre trayendo pues una reflexión para que podamos nosotros comprender más del Señor, entender un poquito más su palabra, compartir juntos. Gracias por todo, ¿verdad? Por los que siempre se conectan, a los que siempre nos escuchan en la voz de la bendición. Muchísimas gracias por estar escuchando la 1000 AM y esperamos pues que sigan escuchándola siempre en ese dial, en esa sintonía, que siempre estén pendientes de la palabra del Señor. Dios es bueno, para siempre es su misericordia y sobre todo a los que se conectan, Dios les bendiga, bienvenidos, espero que se queden un buen momento porque hoy vamos a compartir una palabra que le puede ser de edificación a sus vidas. No porque la traigo yo, sino porque es de parte del Espíritu Santo. Así que todos los que tienen eh, en su Facebook la página de la voz de la bendición, siempre pues tienen palabra, no hay excusas. Estamos compartiendo, hay varios horarios de lunes a viernes en los cuales hay palabra de parte del Señor a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 7:30 de la noche. Así que siempre es bueno el poder sintonizar a cualquier hora, no hay excusa. Si usted por esas situaciones de la vida no puede en la mañana, o puede en la tarde, y si no en la noche, y si no en la mañana, como usted quiera acomodar su horario para poder escuchar la palabra del Señor. Hay muchos hermanos que son bien usados, así que siempre les recomendamos que escuchen la palabra en sus diferentes horarios. Y bueno, en mi caso, en su servidor, estamos a las 7:30 todos los lunes y siempre hacemos una reflexión de la palabra del Señor, sea una prédica, una enseñanza. Estamos tratando pues de pedirle mucho al Señor, al Espíritu Santo, para que nos dé palabra, para poderla reflexionar, compartir y que sea eficaz, viva para este tiempo, que sea acorde a nuestro contexto, a lo que estamos viviendo, al tiempo de pandemia, al tiempo del coronavirus. Y bueno, Dios siempre revela su palabra de una manera sobrenatural, de una manera en la cual nosotros podamos entender el contexto de la palabra para que nos bendiga, para que nos ayude, para que nos edifique. Y como siempre les digo, yo soy el primer edificado en cuanto a la palabra del Señor se refiere. También quiero invitarles, aprovechando que se están conectando, a que puedan ver el programa Bendecidos para Bendecir, que se transmite todos los domingos a las 4 de la tarde por HCH Televisión Digital. Ahí también se está impartiendo palabra y también hay hermanos que están siendo muy usados por el Señor y que es muy acorde a nuestro tiempo. Así que eh, yo les invito a que puedan escuchar y ver esta palabra los domingos a las 4 de la tarde. Y hemos recibido testimonios de personas que ven el programa, que les ha edificado, que les ha bendecido. Así que les invito a que puedan sintonizarla los domingos a las 4 para que puedan escuchar también palabra del Señor. Muy bien, el tema de hoy se llama milagros inesperados. ¿Y de qué habla este tema? Vamos a hablar un poquito y vamos a leer la palabra del Señor. El versículo es Mateo capítulo 1 versículo 18. Y dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Pues todos conocemos esta historia famosa de José y de María, ¿verdad? Y sobre todo de Jesús. En nuestra vida, hermanos, a veces nosotros esperamos un milagro. Siempre desde que nacemos hasta que morimos, todas las misericordias de Dios son grandes, son buenas. Y cada día que nosotros respiremos, sobre todo, miren cómo es la vida en este momento, es un milagro, es una bendición, es realmente que el Señor nos sostiene de su mano. Entonces, cada día es un milagro del Señor y cada día deberíamos de tomarlo así, porque un milagro no es aquello que necesariamente es sobrenatural. A veces ni lo pasamos
por el filtro lo pasamos desapercibido y no nos damos cuenta que es Dios quien está obrando y que es Dios quien algo sencillo, porque Dios está en los pequeños detalles, se manifiesta un milagro. Como les repito, el hecho de respirar, el hecho de estar vivos, todo eso es un milagro. Son milagros del Señor y lógicamente a veces irrumpe el Señor un acontecimiento con algo sobrenatural. Pues resulta que esta historia hay 4 personajes. Está José, María, que son los padres de Jesús aquí en la tierra. Está Zacarías, que vamos a ver quién es. Y está Elizabeth, que es la esposa de Zacarías. Pero antes hay un previo de la historia de cada uno de ellos. Elizabeth y María eran personas muy cercanas. Dice la historia de la Biblia que posiblemente eran primas, pero cuando dice eso, pues hay unos estudiosos que entienden que es como que eran familia, primas, así como nosotros tenemos primos, sea cercanos o lejanos, y hay otros que se dice que eran primos porque eran personas que se amaban, o sea, eran familia, así como nosotros nos decimos hermanos en la iglesia. Pero sí, sin duda alguna, eran amigas, muy amigas, y platicaban mucho. Entonces resulta que ellas, pues, imagínense en el diario vivir, poniéndolo en nuestro contexto, que usted vaya a platicar con una amiga, con una persona que usted quiere, como cuando hablamos por teléfono con alguien y nos encanta hablar con esa persona, nos edifica y empezamos a hablar de cualquier cosa. Imagínense ustedes 2 mujeres de qué pueden hablar. Sobre todo porque dicen que las mujeres en el día hablan 25,000 palabras, imagínense. Y dicen que el hombre solo habla como 4,000 o 1,000 por allí. Entonces estadísticamente la mujer habla todo el día y habla de muchas cosas, hasta de los pequeños detalles. Entonces imagínense qué plática podrían tener Elizabeth y María, poniéndolo en nuestro contexto de alguna experiencia personal. Por ejemplo, si hablaran en este tiempo de alguna canción que les gusta de un cantante favorito, de los zapatos, por ejemplo, que a las mujeres les gustan mucho los zapatos, los vestidos, qué vestido está de moda, qué les gusta, qué se pondrían, qué no se pondrían, de algún muchacho que les gustara, etcétera, ¿no? Pero ellas tenían sus pláticas, así como en nuestro contexto en aquel tiempo. Y eran muy amigas, se conocían mucho. Y ya vamos a ver el desarrollo de la historia, cómo estas 2 personajes tienen una participación especial en el tema y muy interesante. Pues resulta que Elizabeth conoce a Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era un sacerdote que era descendiente del sumo sacerdote Aarón. Y también resulta que Elizabeth era descendiente de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, que estuvo a su lado cuando Dios los sacó y los liberó de Egipto. Entonces Zacarías y Elizabeth eran descendientes de Aarón. Se gustan, se casan, pero resulta que no pueden tener hijos. La Biblia dice literalmente que eran personas intachables, rectos delante del Señor, que cumplían con todo, le obedecían y con todos los preceptos del Señor. O sea, que eran personas, una familia íntegra. Lo que era Zacarías y Elizabeth eran personas íntegras delante de Dios. Pero no podían tener hijos, eran estériles. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se casan, tienen una vida, pero no pueden consumarlo con un niño. ¿Qué es esterilidad? Esterilidad, dice el diccionario, que no puede reproducirse por medios naturales. O sea, que no podían ellos tener relaciones sexuales, digo, sí podían tener relaciones, pero tener relaciones sexuales y quedar embarazados. Porque también esta es otra situación, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que es la mujer la que se embaraza, no solo es la mujer, es el varón también. Los dos van a tener a un niño cuando sale embarazada la mujer, pero se puede hablar en plural porque al final son una sola carne. ¿Qué pasa? Ellos no pueden tener hijos por medios naturales y esto frustra. Esto frustra a Elizabeth, sobre todo por el tiempo en el contexto en el que estaban viviendo. Para los que no saben, Dios en el Antiguo Testamento, es decir, antes de que Jesús viniera, miraban la salvación en 3 formas. En primer lugar, teniendo una tierra, teniendo tierras. Y ellos tenían tierra, ¿verdad? En ese momento,
cuando estaban en el contexto de Zacarías y Elizabeth, ellos ya habían vuelto al exilio, del exilio de Babilonia, y tenían nuevamente su tierra y su templo. Entonces, tener tierra, tener el yamín, que se le llama, que es larga vida, y también tener hijos. Entonces, así miraban de hecho ellos la salvación, de esa forma, repito, tener tierra, tener larga vida y tener hijos. Entonces, era deshonroso para una mujer no poderle dar hijos a su marido, a su esposo. De hecho, en el tiempo de Moisés, cuando una mujer no le podía dar hijos a su esposo, entonces se procuraba de que el esposo tuviera relaciones con otra mujer como una especie de concubina para poder darle descendencia. Entonces esto era bien deshonroso y bien complicado para las mujeres, sobre todo porque eran infértiles, porque no podían honrar a su esposo. Entonces imagínense en la situación en la que se encuentran Zacarías y Elizabeth. Esta situación la vivieron muchas personas en la Biblia. Por ejemplo, Abraham y Sara viven esta situación que no pueden tener hijos. Y entonces se le aparece el Señor a Abraham y le dice que va a tener hijos. Pero Sara se ríe. Entonces le preguntan, ¿por qué te ríes? Y dice, ¿acaso somos nosotros jóvenes para tener hijos? O sea, ella sabía de que tenían una edad avanzada para poder tener hijos, pero no sabían que para Dios no hay nada imposible. Entonces Abraham y Sara también eran estériles. En el caso de Sara no podía tener hijos. De hecho, Abraham tuvo hijos con otra mujer para que le dieran descendencia. Pero Dios, en su misericordia, les provee este milagro. Y luego tienen a su hijo que esperaron. Imagínense, Abraham tenía 75 años y esperó 25 para tener a Isaac. O sea que ya tenía 100 años, ya estaban grandes cuando esperaban tener bebés. Resulta que nace Isaac, pero Isaac como que sigue el mismo patrón de Abraham y no puede tener hijos con Rebeca, su esposa, y también una mujer estéril. Una mujer que posteriormente Dios le cumple ese milagro que no esperaba y tiene a Jacob y a Esaú como hijos. La madre de Sansón, por ejemplo, fue otra mujer que era estéril y tuvo después a Sansón. No se menciona el nombre de la madre, pero al principio era estéril y después tiene a Sansón. Ana y Elcana, que eran los padres de Samuel, también Ana era estéril, no podía tener hijos. Y Zacarías y Elizabeth, que posteriormente serían los padres de Juan el Bautista. Entonces, si les acabo de mencionar 5 casos que no pueden tener hijos, porque eran estériles, porque en la vida algo pasó que ellos no podían concebir. Y ellos se sentían frustrados, sobre todo las mujeres se sentían frustradas. Yo creo que eso pasa mucho en este tiempo. Hay personas que más que nada en esta generación les cuesta tener hijos. Ahora nos casamos más tarde, ahora el tiempo de fertilidad es como más corto. Hay personas estudiosas que dicen que es por la comida, lo que uno ingiere, etcétera. Pero por alguna curiosa razón nos cuesta tener hijos, nos cuesta procrear. Y hay muchas mujeres que son estériles. Si tú me estás viendo, conoces a alguien o tú eres estéril, este mensaje es para ti también. Porque yo creo que Dios va a hacer un milagro inesperado desde hoy para tu vida si tú le crees y tienes fe. Entonces sigamos hablando. Estéril dijimos que era que no puede reproducirse por medios naturales. Pero también el diccionario dice que no da fruto. Estéril es algo que no da fruto. ¿Qué área de tu vida tú tienes en este momento que no te da fruto? Tal vez puede ser literalmente un hijo que no puede salir embarazada, o tú que eres varón con tu esposa no puedes tener hijos. Tal vez no te está dando fruto tu trabajo porque en el tiempo que estamos en el coronavirus, en la pandemia, te despidieron de tu trabajo. Tal vez es tu negocio que no da fruto. Tal vez son tus estudios, joven, que no da fruto. Tal vez es el ministerio que todavía ves que no da fruto porque tú quieres servir al Señor, pero algo te está deteniendo. Tal vez es tu tiempo espiritual con el Padre que no está dando fruto porque tú dices voy a orar y voy a orar, pero cuando menos acuerdas el trajín del día o estar en cosas aún en la casa, aún cuando estamos confinados, se te olvida y no oras. Tal vez es tu tiempo con la palabra.
en tu vida espiritual, tal vez un problema que tengas con tu cónyuge, con algún amigo. ¿Qué área de tu vida no está dando fruto? ¿Qué es estéril? ¿Qué área de tu vida puedes identificar que tú dices, yo aquí ya intenté de todas formas, intenté crecer espiritualmente, intenté hacer esto, intenté buscar empleo y no encuentro, intenté que mi negocio creciera y no puedo, intenté que me ascendieran de trabajo y no lo logro, intenté y no lo puedo lograr? Pues déjame decirte que hoy vas a tener una respuesta de parte del Señor, de parte de Dios. Y Él va a ayudarte a que ese milagro que has estado esperando por mucho tiempo y que en este momento tal vez no lo esperas, se pueda cumplir en tu vida en el nombre de Jesús. Entonces no te desesperes, ten fe, sigue perseverando porque Dios va a seguir cumpliendo, porque Él es justo, Él es fiel y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Miren lo que pasó ahí en la historia. En San Lucas capítulo 1 versículo del 9 al 15, resulta que están desesperados Zacarías y Elizabeth por tener un hijo. Y vamos a leer el texto. San Lucas 1, 9 al 15. Dice lo siguiente. Dice, un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y se llenará del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Imagínense, ellos estaban esperando un milagro de parte del Señor. Estaban desesperados, pero ¿qué hicieron ellos? Empezaron a orar. Empezaron a pedirle al Señor. Y si nosotros relacionamos lo que pasó con Zacarías y Elizabeth, es lo mismo que pasó con Abraham y con Sara, es lo mismo que pasó con Isaac y Rebeca, es lo mismo que pasó con la mamá de Sansón, es lo mismo que pasó con Elcana y Ana, que incluso dice la palabra del Señor, que Ana era tan fuerte su gemido, que hablaba, abría su boca, pero no se le entendía en palabras, porque estaba gimiendo desde su corazón, estaba conectada con espíritu delante de Dios, pidiéndole por un hijo, pidiéndole por ese milagro. Entonces, ¿qué pasa? Dios le manda un ángel y el ángel le dice que no se preocupe, que su oración ha sido escuchada y que va a tener y va a dar a luz, Elizabeth va a quedar embarazada y va a dar a luz un hijo que le va a llamar Juan, y que él va a ser un grande hombre de Dios y que va a ser una persona que le va a servir y estará lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Algo que siempre esperaron ellos dos, un milagro por el cual estaban orando, un milagro por el cual ellos estaban pidiendo, y Dios estaba dispuesto a concedérselos, porque Dios, hermanos, está preocupado por cada uno de nosotros. Dios se preocupa por cada área de tu vida. Dios quiere darte ese milagro, pero muchas veces no entendemos su voluntad y muchas veces no entendemos qué es lo que Dios quiere y nos apresuramos. Imagínense en ese momento, antes de que Dios le mandara al ángel a Elizabeth y a Zacarías, imagínense ellos intentando salir embarazados. Muchas de las personas que tal vez me están viendo o que tal vez no me ven, pero que tal vez ustedes conocen, están intentando tener hijos y no pueden. Y van al médico y la respuesta siempre es negativa. Imagínense Elizabeth esperando un hijo y no puede. Es decir, los planes de formar una familia con esa criatura no se pueden dar. Se le frustran los planes de comprar ese primer trajecito a ese bebé. Se le frustran los planes de darle el primer biberón, de llevarlo por primera vez a un centro educativo, si lo ponemos en nuestro contexto. O una persona que esté esperando en nuestro tiempo, de llevarlo a la escuela, de arrullarlo en sus brazos, de enseñarle sus primeras palabras, de consagrarlo en un culto dominical como un niño orgulloso, sus padres, de poder presentarlo.
son momentos frustrantes, son momentos que parece que no tienen respuesta, son momentos que aunque estemos orando, como dice en la palabra que Zacarías y Elizabeth eran hombres, hombre y mujer de Dios, varones de Dios, no es que eran personas desobedientes, eran personas que obedecían y amaban a Dios, pero se veían frustrados porque no podían hacer crecer a su familia, eran estériles. Pero Dios le manda la respuesta con este ángel, irrumpe y le dice, tu milagro va a ser concedido porque Dios escuchó tu oración. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo, hermanos? Si nos sentimos como Elizabeth y como Zacarías, estériles en algún área de nuestra vida. Estériles si puede ser literalmente. Empezar a orar con fe, siempre teniendo la fe de que Dios en algún momento vamos a tocar su corazón y va a irrumpir en el escenario de lo sobrenatural a lo natural y nos va a conceder esa bendición de dar fruto o de, en este caso, las personas que no pueden tener hijos, de salir embarazados y poder tener hijos. Es increíble lo que Dios hace, porque Dios está preocupado por nosotros. Ahora imagínate qué sucedería después de que Dios concede ese milagro con Elizabeth. Le concede ese milagro a una persona que ha estado esperando tanto y que le pasa como a Abraham, que le dice que sacrifique a su hijo. Imagínate una mujer, una pareja de esposos que esté esperando tener un hijo. Dios se lo concede, pero cuando va al médico le dicen, fíjate que tenemos problemas. Tu bebé puede nacer prematuro porque si no se va a morir en tu vientre. O te dice probablemente no lo puedas tener porque no se ha desarrollado bien en tu vientre. O probablemente te diga va a nacer pero no va a nacer sano. Va a tener un problema. Va a pesar menos de lo normal. O va a tener algún problema en cualquier parte de su cuerpo. Tu embarazo se complicó. Y es posible que o tú vivas y el bebé muera, o el bebé nazca y tú mueras. Cuando, bueno, a mí me contaron porque yo no sabía, ¿verdad? Cuando mi mamá se casa con mi papá y sale embarazada, mi mami pues ya tenía casi el tiempo para poder tenerme como hijo. Pero el doctor le da una mala noticia y le dice, se complicó el parto, tenés preeclampsia. Preeclampsia, para los que no saben médicamente, es algo así como, yo no soy médico, se le coagula la sangre en el cuerpo. Entonces, ella tuvo problemas antes de tenerme a mí. Y el médico le dice, tenemos problemas, tenemos que sacarte ese niño porque tu embarazo se complica por esta preeclampsia. Entonces le dicen a mi papá, mire señor, tome una decisión. O nace su niño y su esposa se muere, o se muere el niño y su esposa queda viva. ¿Qué decide usted? ¿Se imaginan que nos dieran a escoger eso? ¿Se imaginan que a un padre le digan eso? Imagínense lo que pensó mi papá. Lógicamente él dio una respuesta muy inteligente y les dijo, no, yo quiero que los dos hagan su mayor esfuerzo para que los dos queden vivos. El diablo ya había decretado de que quería interrumpir para que yo no naciera, para que yo no tuviera vida o para que mi mamá no tuviera vida. Y no hacerles largo el cuento, en el momento del parto, yo estoy seguro que el Espíritu Santo estaba allí, como cuando les leí esta primera palabra que iba a conceder María del Espíritu Santo, y mi mamá con mucho esfuerzo logró que yo saliera y el Espíritu Santo me dio ese hálito de vida. Y me pegaron mis primeras nalgadas y gloria a Dios que aquí estoy, como decimos nosotros, dando función, glorificando el nombre del Señor, amándolo cada día más y agradecido por todo lo que él hizo. Y mi mamá aún está viva para gloria del Señor. De hecho, fue tanto el esfuerzo que mi mamá se le cayó un diente del esfuerzo que hizo por tenerme. Y yo le hago la broma, es que mira, ¿era el diente o este guapo? Le digo yo. ¿Qué preferías? Para reírnos un poco. Pero si lo vemos en el contexto espiritual, se había decretado algo de muerte ahí. Pero el Espíritu Santo, Dios dijo, no, este muchacho va a nacer. Y este muchacho yo necesito que nazca para que glorifique mi nombre. Y yo me di cuenta de eso y desde que me di cuenta mi perspectiva de la vida cambió. Yo le dije al Señor, gracias porque tú realmente me salvaste en ese momento y salvaste a mi madre. Es lo que le pasaba a Elizabeth
y a Zacarías, que el diablo sabía de que iban a tener hijos que iban a glorificar el nombre del Señor. En el caso de Abraham y de Sara iban a tener a Isaac. En el caso de Isaac y Rebeca a Jacob y a Esaú. En el caso de la mamá de Sansón, a este hombre fuerte que de alguna forma liberó a los israelitas, fue un juez. En el caso del Cana y Ana, a Samuel, un hombre consagrado al Dios, que Ana dijo, yo lo voy a consagrar todos los días de mi vida si tú me lo das. Y en el caso de Zacarías y Elizabeth, nada más y nada menos que a Juan el Bautista, un profeta grande de parte del Señor, que incluso en Zacarías, pero no el papá de Zacarías, en Malaquías, en Malaquías, el último libro de los profetas menores y del Antiguo Testamento, se profetiza que para que Jesús viniera a la tierra iba a estar Elías aquí, pero era el espíritu de Elías que iba a estar en Juan el Bautista. Ese era Elías en ese momento, ese profeta, el hijo nada más y nada menos que de Zacarías y Elizabeth, y un hombre que le preparó el camino al Señor, un hombre grande de parte del Señor. ¿Qué estás esperando tú en tu vida? Tal vez un hijo, tal vez ya días te casaste y estás esperando poder hacer crecer a tu familia y no puedes porque los médicos te dan negativo y te dicen algo está pasando, vitamínese, haga esto y lo otro, y está bien, y gloria a Dios por los médicos. Pero nuestra fe debe estar puesta en el Señor Jesucristo, que Él va a ser fértil. Y yo, en el nombre de Jesús, en esta noche, en esta hora, yo declaro que aquellas personas que les han dicho que son estériles literalmente, ese vientre de esa mujer va a ser fértil en el nombre poderoso de Jesús y va a dar fruto. Y va a dar fruto. Y ese hijo o esa hija que en algún momento vas a ver de parte del Señor, que te va a mandar ese ángel que va a ser un médico y te va a decir o tal vez una prueba, no lo sé, de que vas a tener un hijo, tú te vas a gozar y vas a ver las bendiciones de Dios. Yo conozco amigos que han tenido problemas para tener un hijo y le han estado orando al Señor, orando, y el Señor se compadeció de ellos y les dio un hijo o una hermosa hija. Y una vez le pregunté a una persona muy especial, si Dios te da este hijo, ¿qué vas a hacer con él? Y él me dio una respuesta muy bonita. Me dijo, yo quiero cambiar en el nombre de Dios el mundo con mi hijo. No me especificó más, pero yo me quedé, wow, qué bonito. Se siente tan agradecida la persona porque Dios le cumplió ese milagro inesperado. Yo te digo hoy en esta noche, si tú has estado esperando algo y no se te ha concedido, si tú has querido tener un hijo con tu pareja y no has podido, si en esa área de tu vida en la cual mencionamos anteriormente está estéril y no ha producido fruto, yo en esta noche te digo que Dios hoy va a cumplirte ese milagro y va a ser un milagro inesperado, cuando menos lo esperes y cuando menos tú creías que iba a suceder. Yo en mi caso particular, en este tiempo han sucedido cosas maravillosas, milagros que no había esperado, oportunidades de empleo, oportunidades de hacer cosas para el Señor incluso en el área profesional, oportunidades y bendiciones en mi familia, con mis hermanos, oportunidades y bendiciones que Dios toca a otras personas para que nos provean, nos manden incluso dinero de otros países. Algo espectacular, cosas que no esperábamos, pero fue un milagro de parte del Señor. Imagínense cómo se sintió mi papá cuando ve a su niño, a su hijo, que era yo, y a su mamá, y a su esposa, perdón, a mi mamá, con bien. ¿Cómo se sintió él en ese momento? Algo inesperado de parte del Señor, porque ya se había dicho que uno de los dos no iba a vivir. ¿Cómo se sentía Zacarías y Elizabeth cuando le dice el ángel que va a salir embarazada? No es un doctor, no es una persona, es un ángel de parte del Señor. Y miren qué tremendo lo que sucede, porque Zacarías no cree en lo que le está diciendo el ángel. Entonces el ángel le dice, por cuanto no creíste y dudaste, vas a quedar mudo y vas a poder hablar hasta que veas ese milagro. ¿Cuántos de nosotros hemos estado esperando por años? Pero te estoy hablando no de un día, de 2 días, de 3 días, de un mes, por años algo. Y no se te ha dado. Y tal vez tú empiezas a perder la fe porque crees que eso no se va a dar. Porque crees que ese milagro Dios no te lo va a cumplir. Hoy es el día en el cual Dios te va a cumplir ese milagro que tú has estado esperando y que en este momento, sí, hoy que estamos en pandemia, en cuarentena y cuando menos creía que se iba a dar, se va a dar en el nombre de Jesús. Yo lo creo y yo tengo fe
de que tú vas a recibir ese milagro de parte del Señor en el nombre de Jesús. Pero continuemos con la historia. Nos habíamos olvidado un poquito de la otra muchacha. Ya hablamos de Elizabeth y este maravilloso encuentro de noviazgo y de esposos, perdón, con Zacarías. Pero ahora vamos con María, la madre de Jesús en la tierra, la que traería y portaría al Salvador. Ella vive un contexto diferente con José, pero un poco similar a Elizabeth. Pues resulta que ellos se casan con José. José mayor, mucho mayor que María. Y José, dice la Biblia, que era descendiente de David. Era hijo de un hombre llamado Jacob, pero no Jacob Israel, porque eso fue mucho antes de José. Pero era descendiente de David, o sea, que era el idóneo para poder estar con María, porque de ahí va a criarlo como el Hijo de Dios a Jesús en esta tierra, el Hijo del Hombre, el Dios hecho carne, el Verbo hecho carne. Pues resulta que un día llega José y habla con María, y María le dice que está embarazada del Espíritu Santo. Al nosotros ver esto, pues ahora que lo entendemos en contexto, nosotros decimos, bueno, María le dijo eso y José tendría que aceptarlo. No es fácil, hermano. Yo les voy a decir algo, yo tengo novia. Y si mi novia me dijera en este momento estoy embarazada y del Espíritu Santo, ¿qué reacción creen que tendría yo? Feliz yo, porque wow, está embarazada del Espíritu Santo. No, no le creería en primer lugar. Entonces pongámonos en la piel de José. José no le cree a María. José dice, este está inventando, porque esa es otra cosa. En aquel tiempo, salir embarazada antes del matrimonio era castigado muchas veces. Y el adulterio, la fornicación, todo eso era castigado. Hasta apedrando a la persona, hasta matarla. Entonces María tiene miedo, pero Josué se siente triste y se siente decepcionado. ¿Cómo le creerías? ¿O cómo tiene que creerle José? ¿Cómo creerle a alguien que te diga que está embarazada pero no es tuyo, sino del Espíritu Santo? ¿Cómo le crees? Es muy complicado, es muy complejo. Pues ese día José, me imagino yo, que regresó a su casa, turbado, decepcionado. José regresa y sabe que esa noche no va a poder conciliar el sueño. José regresa y sabe que esa noche va a tener muchos pensamientos negativos. ¿Te pasó algo así alguna vez a ti? Esa noche en la cual te dijeron que estabas despedido de tu trabajo por el coronavirus, por la pandemia, que la empresa va a quebrar, va a cerrar. Y sabes que esa noche no vas a conciliar el sueño porque ya te quedaste sin trabajo. Esa noche en la cual tú sabes que tienes que pagar deudas y no sabes cómo pagar esas deudas. Muchas personas no pueden dormir, hermanos, tienen insomnio porque no saben cómo salir de deudas. Ese mismo sentimiento tiene José de frustración, de que algo le está saliendo mal y no sabe cómo resolverlo. Ese día en la cual pues no te aumentaron el sueldo y esperabas que lo hicieran, o te ese día en el cual has metido muchos papeles y o no te llamaron o te dijeron que no, que estabas muy sobrecalificado para poder aspirar a ese trabajo. Ese día en que te diste cuenta que tu negocio estaba a punto de quebrar. Ese día que te diste cuenta que ya tu matrimonio probablemente tú crees que ya va para la borda con tu cónyuge. Ese día que tú, joven, te diste cuenta de que tal vez reprobaste una materia o no te sale la beca que tú quisiste o querías o que quieres. O ese día en el cual te dijeron que un familiar tuyo tiene COVID, está muy enfermo. O ese día en el que te dijeron que un familiar se te murió, como me lo dijeron a mí. ¿Qué has estado viviendo? ¿Cómo viviste ese día? Que no podías dormir y no podías conciliar el sueño. Que solo esperabas refugiarte en el Señor para que Él te liberara de esa situación. ¿Qué vives? ¿Cómo estás en tu vida en este momento de desesperación que no crees en los milagros del Señor? Dice la palabra que Jesús estaba en un lugar y no podía hacer milagros ahí porque la gente no creía. Imagínense, el Hijo de Dios no podía hacer milagros porque la gente no creyó que lo podía hacer. Tú tienes que seguir creyendo, aun cuando veas dificultades. Y aun cuando esa persona partió con el Señor
porque va a otro mejor lugar. Nosotros siempre lo he dicho en el transcurso de todo, y si ustedes se han fijado de estos live, cuando alguien se muere no necesariamente es una mala vida, siempre y cuando se vaya con Cristo. No necesariamente pasa algo malo, al contrario, pasa algo bueno, algo nuevo, a dejar de sufrir, a dejar de estar en este mundo. Los que quedamos somos los que sufrimos acá. Pero tenemos que refugiarnos en el Señor. Entonces viene Dios y le manda un ángel a José para que entienda de que iba a concebir de parte del Espíritu Santo. Y es la historia que nosotros conocemos. Entonces José renueva su fuerza y dice, wow, no sabía esto. No lo entendía así. Porque muchas veces, hermanos, no vamos a entender. Porque muchas veces no es nuestra lógica la que tiene que moverse alrededor de lo que estamos viviendo, sino la fe en Jesucristo, que Él es el dueño de todo y que no hay nada imposible para Él. Y que puede ayudarnos a conseguir ese milagro que hemos estado esperando y que ya no lo esperamos, porque posiblemente, y como a todos nos sucede, hemos perdido la fe. Pero yo te aseguro que ese milagro inesperado va a llegar en tu vida. Mira lo que dice en Lucas capítulo 1, 34, versículo 34 en adelante. Viene María y le dice, porque cuando el ángel le dice a María que va a tener al niño, y le dice a María, ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dice el ángel Gabriel. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un niño en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. ¡Wow! La que era estéril, María no sabía que tenía ya 6 meses de embarazo. Y miren lo que dice el versículo 37, que nosotros lo repetimos mucho y que tenemos que seguirlo repitiendo, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué tú has estado esperando? ¿Qué área no está dando fruto? ¿Qué situación de la vida estás viviendo en este momento de pandemia? Para Dios no hay nada imposible. Y María le dice, ¿cómo podrá suceder esto? ¿Cómo podrá suceder esto? ¿Te has preguntado tú cómo podrá suceder tu milagro? ¿Cómo te aceptarán en un trabajo si ahorita estamos en pandemia? ¿Cómo podrán recibir tu currículum si ahorita la gente lo que menos está pensando es en contratar porque la economía se viene para abajo y hay una recesión mundial? ¿Cómo podrás mejorar tu matrimonio si te diste cuenta que mientras más pasabas con la persona, más bien menos te entendías? ¿Cómo podrá salir embarazada la persona en este? Bueno, hay probabilidades, pero digo, si es un matrimonio estéril, en el momento que menos esperas, Dios irrumpe en lo sobrenatural, entra en lo natural y te concede ese milagro. Así que si tú no crees hoy, yo te vengo a inyectar fe de parte del Espíritu Santo, que Él concederá el milagro que necesitas, aun cuando menos lo esperes. Te va a sorprender. Y si tú eres estéril, literalmente, vas a quedar embarazada. Y si tú has esperado oportunidad de empleo, te van a salir oportunidades de empleo. Y si tú esperas un aumento de sueldo, te van a llamar para que ese aumento suceda. Y si tú no tienes cómo vender en tu negocio, Dios te va a enviar clientes. O te va a proveer ideas de negocio si ya no tienes el negocio anterior. Si tú, joven, no, esperabas una beca, ahorita que estamos 5 meses en cuarentena, damos, te van a llamar y te van a decir, esa beca le salió. Dios dará consuelo a tu familia, a ti por la muerte de algún familiar. Y eso que tú sientes que ahora ves con perspectiva diferente la vida, es porque el Espíritu Santo está tratando contigo. Dios, aún en este momento de pandemia que pensamos que ya no puede ocurrir un milagro más, va a sanar nuestra tierra. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué está sucediendo en tu vida que crees que no puedes lograrlo? Cuando yo tenía 12 años, a mí me ha gustado mucho el fútbol con mi papá. Pues resulta que un día veníamos de un lugar donde él venía de jugar fútbol. Y me acuerdo que veníamos ahí por la Cuesta de la Vega y tuvimos un fatal accidente. 2 buses que venían frente a él venían peleando línea hacia abajo. Mi papá se quita uno, evade a uno, pero el otro no y pegamos de frente al bus. En ese momento yo me desmayé.
y desperté no sé cuántas horas después, ya en el hospital. Mi primera pregunta fue: ¿a dónde está mi papá? Y me dijeron: está vivo, solo que está con un problema en las costillas y todo eso, pero está vivo. Fue lo primero que pregunté. Yo dije: gloria a Dios. Y realmente, hermanos, créanme que ese trayecto que yo me desmayé hasta que estuve en el hospital, no volví a abrir mis ojos. Probablemente ese era el día que yo tenía que morir. Probablemente ese era el día en el cual yo no iba a vivir más años, solo tenía 12, imagínense un niño. Probablemente ese día yo no volvería a abrir mis ojos y a ver la luz del día. Probablemente eso que Satanás no había logrado antes de mi nacimiento lo iba a lograr ahí. Probablemente yo no me hubiera dado cuenta porque me desmayé y no volví a tener razón hasta que desperté en el hospital. Pero cuando yo despierto, yo me doy cuenta de algo. Yo me doy cuenta que Dios algo hizo en mi vida, porque si ustedes hubieran visto el carro cómo quedó, era para que nos matáramos, era para que muriéramos. Y que por alguna situación sobrenatural el Señor había hecho un milagro inesperado. La gente que vio el carro en las noticias, porque salió en las noticias en la televisión, dijo: estos se mataron, estos se murieron. Pero por alguna curiosa razón a Dios le plació interrumpir la parte natural con su sobrenaturalidad y dejarme con vida. 3 años después, a los 15 años, un amigo, se llama Jorge Raúl Zúñiga, me invita a un grupo en crecimiento. Y estando ahí, un 30 de octubre de 1999, a las 7:50 de la noche, se me presentó la oportunidad más maravillosa y tomé la decisión más maravillosa en mi vida. Porque para los que no saben, a mi criterio personal, hay 3 decisiones importantísimas en nuestra vida. ¿Aceptaré al Señor Jesucristo como mi único y personal Salvador o no? Porque se te van a presentar oportunidades. ¿Con quién me voy a casar? ¿Y a qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Pues yo tenía ahí en mis manos la oportunidad más grande que puede tener un ser humano, que es recibir a Cristo como su único y personal Salvador. Y 2 amigos estaban tocando una melodía, una adoración, aquella de Jesús Adrián Romero: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Y me acuerdo que el líder de ese grupo dijo: hoy es tu oportunidad para recibir a Cristo. Mañana no sabes qué puede pasar. Mañana no sabes si te va a quedar tiempo. Yo cerré mis ojos y todavía me acuerdo como que fuera ayer, hermanos. Y hice la oración. Pero miren que me pasó algo curioso, no pude hablar. Estaba tan ministrado por parte del Espíritu Santo que no pude hablar. Entonces la hice en mi corazón, en mi mente. Y dije: Señor Jesús, te recibo como mi suficiente Salvador. Y en ese momento, en una fracción de segundos, no sé cuántos fueron exactamente, se me vinieron a memoria esas situaciones de la vida. Cuando pude haber muerto en mi nacimiento y cuando pude haber muerto con ese accidente con mi papá. Y ahí sí pude hablar y le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué me das vida? ¿Por qué no morí con mi papá y con mi mamá en estas 2 situaciones? Y el Señor me dijo clarito, en el Espíritu Santo: es que te estoy dando una segunda oportunidad. Y en ese momento yo me sentí tan ministrado, hermanos. Yo morí en la cruz para que tú tengas vida. ¡Wow! No se me olvidan esas palabras. Y las sentí tan fuerte en mi espíritu que yo recibí a Cristo ese día. Y el Señor me estaba dando una segunda oportunidad. Y el Señor me estaba concediendo ese milagro de que yo no muriera. Ese milagro inesperado contra todos los pronósticos, así como quedó el carro, de que yo pudiera tener vida y estuviera aquí hoy contándolo un 24 de agosto a las 8:15 de la noche, a mis casi 36 años, tengo 35. Y ha pasado tanto tiempo y lo más maravilloso que yo pude hacer en mi vida es recibir a Cristo como mi único y personal Salvador. Lo más maravilloso que yo pude hacer en mi vida es a Dios. Y ha sido un trayecto tan bello que no me arrepiento de nada de lo que he hecho para el Señor, aún con mis problemas, aún con mis defectos, porque el Señor ha hecho milagros en mi vida. ¿Qué más milagro que esos 2 que les acabo de contar? ¿Qué estás esperando tú? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué crees que Dios no te puede dar? Para Dios no hay nada imposible que no te pueda dar.
le abrió el mar al pueblo de Israel. El mar, ¿quién ha abierto el mar? Nadie ha abierto el mar. Ni los científicos pueden comprobar al día de hoy cómo pasó eso. ¿Saben por qué? Porque como dice en el diccionario que la esterilidad es que no puede reproducirse por medios naturales, esto no se puede explicar por medios naturales, porque solo el Todopoderoso con su gran poder y gran gloria puede abrir el mar como lo hizo para el pueblo de Israel. Y se lo vuelve a abrir en la generación de Josué, solo que el río Jordán lo vuelve a hacer el Señor. Lo vuelve a hacer. ¿Qué has estado esperando? ¿Que crees que porque ese negocio tal vez no te funcionó, crees que Dios no lo va a volver a hacer? Lo va a volver a hacer. ¿Qué situación de tu vida estás pasando que crees que Dios no te puede volver a bendecir? Te va a volver a bendecir. Y tal vez en este momento, como se llama el mensaje, no lo esperas porque en este momento estamos llenos de malas noticias, estamos escuchando situaciones negativas, pero hoy Dios te va a sorprender y te va a conceder ese milagro que tú no has estado esperando. Ese milagro que hasta empezaste a dudar tal vez, porque no se te ha dado. Porque Dios es especialista en bendecirnos, en cumplir esos milagros inesperados de nuestra vida. Yo quiero motivarte en esta noche a que tú puedas creer en el Señor, a que tú puedas darte cuenta de que Dios quiere bendecirte y que Dios no tiene límites y que Dios no está encerrado en un cuarto o en una casa como lo estamos nosotros. Y que Dios no está de vacaciones porque estamos en cuarentena, porque Dios tampoco está en cuarentena. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él va a ayudarte, a bendecirte para que puedas recibir ese milagro que en este momento tal vez no lo esperas, que lo esperaste por mucho tiempo. Y te vas a dar cuenta y vas a decir, wow, ¿y esto de dónde viene? Viene de parte nada más y nada menos que de nuestro Dios Todopoderoso. Así que gloria al Señor porque nos permite nuevamente poder estar aquí, poder reflexionar, poder entender de que Dios nos ayuda a poder darnos cuenta de que Él sigue haciendo milagros, aun cuando menos lo esperamos. Esto yo no lo traía y lo siento en este momento en el espíritu. Dios te va a sorprender, Dios te va a mover en este momento y te va a incomodar en el área espiritual también, para que tú le busques en oración, para que tu oración sea más candente, más fuerte. No me refiero a tiempo, me refiero a la intensidad de la oración. Y Él va a estar contigo y te va a tomar de su mano para que recibas eso que has anhelado en tu corazón. Y no solo me refiero a cosas materiales, me refiero a un milagro en tu vida, pero me refiero sobre todo en la parte espiritual. En la parte espiritual, Dios te quiere bendecir y el Señor te va a incomodar. Primero tiene que incomodarte y después, cuando tú ya le obedezcas, Él te va a bendecir. Así como incomodó a Zacarías y a Elizabeth para poder seguir orando y a todas estas mujeres que eran estériles, y así como incomodó a María también, porque imagínense, María pudo haber dicho, yo no quiero salir embarazada, no quiero, pero ella dijo, heme aquí, Señor, tu sierva fiel. Y se incomodó, y a pesar de lo que iban a decir, porque no era fácil, hermanos, iban a hablar mucho de ella. Y esta mujer como salió embarazada antes de casarse con José. Y esta mujer no es que era virgen. ¿Y cómo salió embarazada entonces? Iba a exponerse a muchas críticas. Por eso dice la Biblia que de hecho José no le expone, porque quería protegerla. Y dice la palabra del Señor que María visita a Elizabeth. Y ya las dos están embarazadas. Y cuando María visita a Elizabeth, el niño, o sea, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, pegó brincos al saber que María tenía al Salvador. Y dice la palabra que el Espíritu Santo le muestra a Elizabeth y le dice, cuán bienaventurada eres, porque vas a tener al Hijo de Dios, al Salvador. ¡Wow! Las dos mujeres que no se esperaban estos milagros, Dios les concede el milagro de tener dos profetas y dos hombres grandes del Señor. ¿Qué no puede hacer con tu vida, hermano? Así que Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí en esta noche. Que el Señor les edifique y que podamos entender de que la fe mueve montañas, de que la fe hace que los milagros del Señor sucedan. Así que no claudiques porque el Señor quiere hacer un milagro hoy en tu vida. Hola, bendiciones. Voy a saludar un poquito a las personas que están conectadas.
Hola, bendiciones, dice el hermano Noé Serrano. Dios le bendiga. La hermana Rosa García dice, bendiciones, hermano. Quiero comprarle el libro, me dice, desde Miami, Florida. Vamos a ver cómo hacemos con eso, hermana. Sí, porque el hermano Juvenal también me decía eso. Vamos a ver cómo lo podemos, eh, cómo podemos hacer para eso. Hermano Juvenal Acosta dice, bendiciones, hermano Yair, bendiciones, hermano. Hermano Marlon Vanegas dice, bendiciones, el Yair, es muy edificante escucharlo, gloria al Señor. Hermano Marlon Vanegas y a su esposa Janet de Vanegas. La hermana Norma Maya, bendiciones, buenas noches, siempre está aquí fiel a la palabra del Señor. La hermana Norma, Yolani Santa María, dice gloria a Dios, gloria al Señor en todo momento. Dice el hermano Juvenal, es difícil, hermano, este proceso es muy complicado. La gloria es para Dios, sí, pero sabemos que Dios se va a mover en medio de esta situación y Dios sigue haciendo milagros. Así que no esperemos tener la situación ideal, porque no está en nosotros. Este tiempo, esta pandemia, este coronavirus, no estaba en nuestras manos. No está en nuestras manos, de hecho. Pero les voy a decir algo, tampoco de los médicos, ni de los científicos, ni de los enfermeros, ni de nadie. Está en las manos de Dios. Y Dios es el que sabe los tiempos. Nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos al tiempo, obedecer lo que se nos dice para prevenir la enfermedad y creer en el Señor. Creer en el Señor. Voy a orar por aquellas personas que han estado esperando un milagro de parte del Señor. Sea en tu área profesional o laboral, sea en tu área sentimental, sea en tu área ministerial, sea en tu área espiritual, sea con la salud, porque tal vez conoces a alguien que esté enfermo con esta pandemia o de otra enfermedad. Sea lo que sea, por restauración de tu matrimonio, sea lo que sea, el Señor hoy va a conceder ese milagro cuando tú menos lo esperas. Porque Dios, así como sorprendió a Elizabeth y sorprendió a María, te va a sorprender también a ti, nos va a sorprender a nosotros. Padre, en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, yo te vengo pidiendo por todos los hermanos que están conectados, por todos los hermanos que nos escuchan en la 1000 AM, la voz de la bendición, por todos los hermanos que en este momento de encierro, de pandemia, de cuarentena, de dificultad, han pensado, Señor, cosas negativas y tal vez su fe ha decaído, Padre, o nos ha decaído. Padre, que sepan, Señor, de que tú estás ahí, que sepan de que tú sigues obrando milagros, que sepan, Padre, que si alguien perdió su empleo, tú vas a abrir puertas para ese empleo. Que sepan, Padre, que si su negocio está bajando, mandarás clientes, y que si su negocio ya cerró, Señor, tú le darás nuevas ideas para si no tienen trabajo, abrirás puertas, que si no le ha aumentado el sueldo, vendrá ese aumento de sueldo, aunque la crisis, el mundo, que vamos para una recesión económica mundial, tú eres un Dios de milagros sobrenatural y lo vas a provocar en el nombre de Jesús. Padre, que aquellos, Señor, que quieren una plaza en su trabajo, la van a conseguir con fe, porque en este tiempo es cuando los van a llamar para recibir esa plaza en el nombre de Jesús. Y estamos llenos de fe y creyendo, Padre, en eso. Padre, que aquellas personas que sienten que su matrimonio ya no va para ningún lado y en este tiempo creyeron, que se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno al otro, en el nombre de Jesús tú restauras su matrimonio. Padre, para aquellas personas, Señor, que no pueden tener hijos y que han estado orando para poder salir embarazados, Señor, que en este tiempo, Señor, tú das esa fertilidad en el vientre de la mujer y tocas, Padre, los espermas de ese varón para que lleguen a ese óvulo y puedan recibir ese milagro de embarazo y puedan tener ese retoño, y que va a ser un hombre y una mujer de Dios que te va a servir en el nombre poderoso de Jesús. Padre, para aquellos que tienen enfermedades, Señor, sea dengue, sea cáncer, sea sida, sea cualquier otra, Padre, porque no solo es el coronavirus, y también los que tienen coronavirus, en el nombre de Jesús, sanidad en sus vidas, Señor, milagros en sus vidas, Padre, respuestas positivas de esos diagnósticos de enfermedad en el nombre de Jesús. Tú quemas, Señor, todo virus, tú quemas, Espíritu Santo, toda enfermedad de sus cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y aquellos que han perdido o hemos perdido, mejor dicho, un familiar, que nos des el consuelo, que nos des la paz, que nos des
ese bálsamo que necesitamos de manera sobrenatural para poder seguir nuestra vida fortalecidos y creyendo que todos en algún momento vamos para ese lugar, pero que vamos a vivir esta vida mientras tengamos vida, sirviéndote, obedeciéndote y cumpliendo tus mandamientos, Señor. En el nombre de Jesús, que no haya sido en vano, Padre, esa pérdida, sino que nos levantemos más agresivos, Padre, que nos levantemos en el buen sentido de la palabra, agresivos, evangelizando, buscando personas, hablándoles de Cristo. Como dice la palabra, estos son aquellos que trastornan el mundo, que así trastornemos los medios de comunicación, que así trastornemos con la palabra, que así trastornemos en el área profesional, que así trastornemos el ambiente espiritual, y que lo que en el nombre de Jesús es nuestro lo arrebatemos y lo traigamos de lo sobrenatural a lo natural, como tú lo haces, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, creemos con fe y confiamos de que no es por nuestra capacidad, que no es por nuestro talento, que no es por nuestro intelecto que podemos lograr las cosas y recibir las bendiciones, sino con el poder y la sobrenaturalidad de tu Espíritu Santo. Lo creemos y lo confesamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy más que nunca, hermanos, tengamos fe. Hoy más que nunca tengamos fe. Dios es un Dios. Y como dice el dicho, la proclama, mejor dicho, de Centro Cristiano Jericín, 2020 años de restauración y milagros. Vamos a recibir esa restauración. Vamos a recibir ese milagro en el nombre de Jesús. Queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y aun que lleguemos a diciembre encerrados, no importa. Aun que estemos en nuestra casa, vamos a recibir esos milagros inesperados de parte del corazón del Señor. Gracias por estar conectados, gracias por estar aquí, gracias por escuchar la palabra del Señor. Les invito a que no decaigan, les invito a que estemos orando, les invito a que ayunemos, les invito a que leamos la palabra, les invito a que creamos que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios sobrenatural. Y también les invito a que nosotros le podamos dar al Señor. Porque Dios nos quiere bendecir. Él no acorta su mano. Pero también nosotros démosle al Señor. ¿Qué le podemos dar? Tiempo. Nuestro espíritu. Nuestro diezmo. No solo en la parte económica, sino en todas las áreas espirituales. Metámonos con intensidad con el Padre. Hablemos la palabra del Señor. Glorifiquemos su nombre. Hoy más que nunca, hermanos, nos damos cuenta que en este tiempo lo más importante no era nuestro carro, no era nuestro trabajo, no eran nuestras casas, no era nuestra economía. No, lo más importante ahorita es Dios, nuestra familia y nuestra vida. Hacer tesoros en el cielo. Hoy platicaba con un amigo que se le murió un familiar muy querido también. Y me decía, esto me cambió la vida totalmente, y no es para menos, a todos nos ha cambiado. Pero yo estoy dispuesto a glorificar el nombre del Señor, me dice, y orar por mí, me dice, para que Dios me dé fuerza. Claro que sí, le digo. Y yo le dije esto que le estoy comentando a usted, que no sea en vano, amigo, le digo yo. Y te felicito porque está glorificando el nombre del Señor. Miren, hermanos, todavía tengo unos minutos. Cuando yo era adolescente era súper tímido. De hecho, era tan tímido que me volví amargado, muy metido en mi mundo. La gente pensaba que era soberbio, y no era soberbio, es que era demasiado tímido, pero una timidez anormal. Y miren, ahora hablo, pero es la sobrenaturalidad del Señor. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú me permites servirte, ayúdame a meterme en lugares donde otros no quieren ir o a donde tú quieras que yo pueda llegar. Y el Señor lo está haciendo, hermanos, y en tiempos de pandemia. Y el Señor me está mandando a lugares no físicamente, sino espiritualmente. ¿Y cómo espiritualmente? O sea, me está abriendo puertas para poder hablar de Cristo en lugares incluso inimaginables para mí. Eso pidámosle al Señor. Cada vez que nosotros nos suceda esto, de que sintamos de que nuestra vida está cambiando, que no sea algo temporal, sino algo permanente, y que podamos decirle al Señor, úsame, Señor. Quiero meterme y trastornar el mundo. Y que tu nombre sea glorificado, porque es tu nombre el que va a ser glorificado. Y créanme, hermanos, les doy mi palabra,
que el Señor lo va a hacer. Piensa en tu alrededor, ¿dónde falta que haya personas que hablen de Cristo? Yo así le he dicho al Señor, y se me vino a la mente en el área profesional, por ponerles un ejemplo. Y Dios me está abriendo puertas a través de mi novia en lugares donde yo jamás imaginé que podía hablar de Dios. Me contrataron en una universidad, en un lugar donde yo nunca imaginé que podía dar clases. Y ahí hablo de Dios y le hablo a gente no cristiana, porque ustedes creerán, bueno, sí, hay unos pastores que solo son pastores. No, son gente profesional, incluso ateos, que dicen ellos que son ateos. Y por tanto que conocen del Señor, no solo por mí, por todos los que nos desarrollamos ahí, les hablamos de Cristo y de Dios y de todo lo que tiene que ver, porque es tan apasionante el mundo de la teología y de Dios, sobre todo el corazón del Cristo, que esas personas reentregan su vida al Señor, que esas personas después dicen, wow, yo no sabía que esto era así, y me apasiona y me emociona, y más bien terminan predicando la palabra de Dios. Y les puse un ejemplo porque ¿a dónde podemos llegar que otros no han llegado, hermanos? ¿A dónde podemos ir en este momento? Aún encerrados. Yo no he salido, yo estaba encerrado. Pero aún aquí el Señor ha estado haciendo milagros inesperados. Milagros que yo no esperaba en mi vida. Así que Dios lo va a seguir haciendo en tu vida. Dios lo va a seguir haciendo en sus vidas. Hermano Noé, Dios lo va a seguir haciendo en su vida. Rosa García, hermano Juvenal, hermano Marlo, hermana Norma, hermana Yolani. Dios lo va a seguir haciendo en sus vidas. Hermana Vianey, Dios lo va a seguir haciendo en sus vidas. Y Dania, Dios lo va a seguir haciendo en su vida. Hermana María José Alonso, Dios lo va a seguir haciendo en su vida. Hermana Rosa García, Dios va a conceder las bendiciones de acuerdo a su voluntad y nos va a sorprender con milagros que nosotros creíamos que no iban a suceder, que nosotros en este tiempo pensamos que no los esperamos, pero que el Señor nos va a sorprender. Dios les bendiga, me alegra compartir con ustedes siempre. Siempre es bueno que compartan estas transmisiones, siempre es bueno que a otras personas les llegue esto. Hay personas, hermanos, que están frustradas con su matrimonio. Y miren, esto de tener hijos puede llegar a un punto de crear una ruptura si uno no está bien fortalecido en la fe. Pero háblenles de que Dios va a conceder ese milagro, hablémoslo. Dios pone esas palabras en nuestra boca, porque no somos nosotros, es Dios. Que Dios les bendiga, espero que esta palabra les haya edificado, les haya ministrado en su espíritu, así como me ministra siempre a mí al Señor antes de poder predicar o poder enseñar, y que fortalezcamos nuestra fe, y que sepamos que Dios siempre es la solución a todo, y que Él no ha cortado su mano. Los bendigo y declaro cosas buenas sobre cada uno de ustedes. Ahora que, también les motivo esto, ahora que oren, que estén en su habitación, donde quiera que ustedes oren de una forma específica y oren diciendo esto: en el nombre de Jesús, por la voluntad de Jesucristo, esto se va a cumplir. Y yo estoy seguro que el Señor lo va a hacer. Y no porque yo sea el que se lo diga, porque yo soy un ser humano, pero yo lo he visto en mi vida. Y yo quiero que ustedes también reciban esas bendiciones, hermanos. Y no lo cuento todo porque se me irían 2 horas acá. Pero créanme que el Señor es maravilloso. Los bendigo y cosas buenas vienen para su iglesia. Cosas buenas vienen para nosotros. Cosas buenas vienen para aquellos que le amamos y le obedecemos y cumplimos sus preceptos como lo hacía Zacarías y Elizabeth. Un abrazo fuerte, bendiciones, un beso. Hasta pronto. Los espero el próximo lunes con otra reflexión más de Reflexiones en Casa. Dios les bendiga. Perdón. Me dice la hermana Vianey, oré por mi hermano, necesito un gran milagro en mi vida. La hermana Santa María, Dios le bendiga, hermano, dice. En el nombre de Jesús, hermana Vianey, que su hermano va a recibir ese milagro. Que su hermano Dios va a hacer que de lo sobrenatural lo reciba en lo natural. Y que en este tiempo, aun cuando menos esperamos, sea el Señor el que le va a incomodar para que vea de que es por su mano y por su gloria. Recíbalo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar pendiente y creamos con fe de que eso va a suceder. No sé cuál es ese milagro, no sé porque no me lo puso, pero en el nombre de Jesús eso va a suceder. Lo creemos y lo confesamos. Pastor Araceli Amador, bendiciones, un abrazo fuerte.
Qué bueno saber de usted. A veces la veo conectada también. Un abrazo grande a todos, hermanitos. Gloria al Señor por sus vidas. El Señor va a seguir haciendo lo que dijo que iba a hacer porque todas sus promesas se cumplen. Un abrazo fuerte. Ya dije 1000 abrazos, pero es la emoción de saber que estamos conectados en el Espíritu. Dios me los bendiga. Todo sea para su gloria y para su honra. Amén, amén y amén.